les quiero comentar que mañana jueves a las 15 horas de Argentina va a estar el psicólogo deportivo Germán Diorio. El día viernes va a estar un entrenador muy bueno que es el español J. Cospinera. Y el día sábado cerramos la semana con un invitado estelar como es don Pepe Sánchez. Así que eso es lo que vamos a tener esta semana. Juan Carlos, te saludo oficialmente, buenas tardes y muchas gracias por estar. Quiero que sepas que por iniciativa del señor Maffei y quien te habla, estamos haciendo, este es el programa 43, que estamos en la charla número 43 que estamos haciendo, orientado hacia los entrenadores y bueno, han pasado por aquí los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Todavía faltan algunos, pero han pasado Pesic, Scariolo, Xavi Pascual, Chumi Dorreta, Fotis Katsikaris, Cito Alonso, o sea, 4 o 5 entrenadores de ACB, más todos los que te nombré, y bueno, Silvio Santander, Martín Villagrán, Fernando Morales, no me quiero olvidar, Carlos Morales, que va a entrar seguramente en cualquier momento, y también estuvo el Chapa Retegui, dando el punto de vista del entrenador, pero de otro deporte. Así que, bueno, Fabricio Oberto también estuvo. Así que bueno, mientras tanto nos entretenemos y nos ayudamos. Así que bueno, bienvenido, buenas tardes. Y hoy el tema es el periodista y el entrenador, ¿no? Así que, bueno, Lolo, saludar oficialmente. No, te agradecemos, Juan Carlos, la predisposición. Y como dice Pablo, hemos hablado con muchos entrenadores, también con dirigentes, porque hablamos con Muratore, con Borro. Y entonces, bueno, estamos tratando de darle la mayor amplitud posible. Y bueno, me parece que es muy bueno que los entrenadores sepamos cómo nos miran los periodistas, ¿no? Y podamos, por ahí en algún momento, hacer al revés. Ser nosotros los que nos metemos a preguntar y no recibir las preguntas. Así que te agradecemos tu tiempo y creemos que va a ser un lindo intercambio porque me parece que la idea es que muchos entrenadores que hay en la sala puedan participar y preguntar, ¿no? Antes de... Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí. No, digo, antes que saludes a la gente que son de otros países, les quiero decir que Juan Carlos Meschini es periodista especializado en básquet y a mi criterio uno de los que más sabe de este deporte, porque lo jugó más o menos, sí, lo jugó, pero más o menos jugando. Más menos que más. Más menos que más. Pero la verdad que lo conoce a la perfección. Y bueno, también lo considero un hijo de la Liga Nacional de Básquet. Así que para los que son de afuera, quiero que sepan que están con una palabra autorizada del básquet argentino. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por las palabras, tanto a vos, Pablo, como a Daniel. Un gusto enorme y después de haber escuchado los nombres rutilantes que escuché, un compromiso bastante grande, por cierto, porque realmente has nombrado celebridades del básquetbol mundial, por sobre todas las cosas. Así que la idea más que nada es disfrutar de esta charla, entretenernos un rato, como bien dijiste antes, así que a su disposición. Esta vez voy a estar en el banquillo yo, esperando las preguntas de ustedes. Juan Carlos, le hago una pregunta, pienso yo. Los nombres que tiramos, digo, lo hacemos a propósito, para ponerte incómodos. No es que somos buenos. Ahora somos bien malos nosotros. Exactamente. Para presionar más.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, acá estamos poniendo el pecho. Juan Dale. Carlos, Sí, Pocha. Para ser periodista especializado hay que saber de básquet y ¿considerás que todos los periodistas saben de básquet? Sí, yo creo que sí. El básquetbol lo es, no, o sea, a ver, es un deporte no difícil ni comprometido en nada por el estilo, pero es un deporte distinto a otros, con todo respeto a todos los demás. El básquetbol tiene un montón de situaciones que se tienen que eslabonar, que no son sencillas muchas veces de entender y de explicar. Nosotros siempre caemos, los periodistas de cualquier deporte, en decir, ¿entiende el juego o no entiende el juego? Acá el básquetbol hay que entenderlo, pero por sobre todas las cosas, saber entenderlo, por sus reglas, por su evolución, y por la capacidad que tienen, y no los quiero ensalzar, pero es la verdad, la capacidad que tienen los entrenadores para ir buscando permanentemente cambios, situaciones difíciles para el rival, que muchas veces son difíciles de desentrañar. Alguna vez, Poche, vos conocés muy bien esta ciudad, un viejo entrenador ya retirado me dijo, en el básquet está todo inventado. El básquet después, en los últimos 5 minutos se define uno contra uno, se terminan las tácticas, se terminan las estrategias. Me lo dijo hace 3 décadas más o menos. Y vos fijate cómo el básquet va evolucionando. No, vive todavía. Por eso no lo quiere nombrar. Aparte, Vilamérico era un entrenador muy particular y muy especial, ¿no? Era muy claro. Pero me lo decía como diciendo, basta, ya está todo. No está todo inventado. Permanentemente siempre hay algo distinto. Y vamos teniendo ejemplos por doquier. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Golden State iba a cambiar el paradigma de la NBA como lo cambió? ¿Cómo íbamos a ver en la Liga Nacional que un equipo como Bahía Basket juegue de una manera a la cual no estamos acostumbrados? Y, por ejemplo, a mi gusto, todavía uno trata de descifrar. Entonces, eso me parece que el básquetbol es lo que tiene con relación y con diferencia a otros deportes, que permanentemente se está buscando algo distinto, se está buscando algo diferente. Yo veo entrenadores que están todo el tiempo buscándole algo como para poder sorprender. Y el caso de los playoffs es concreto. El playoff, lo lindo que tiene, además de mezclar la pasión con la crueldad, porque por allí un equipo le gana 3 partidos en una serie de 5 a otro e hizo una campaña mucho más irregular o peor, está dentro del cubilete, más allá que el básquet para mí es un juego a la larga más lógico y mucho más lógico que otros. Pero en un playoff, un entrenador sorprende en el partido 1, pero ya en el partido 2 y el otro dice, y bueno, ahora, ¿qué hacemos? Y se junta con su staff y empiezan a descubrir situaciones y sorprenden el 2 al 3 y así sucesivamente. Entonces, para nosotros el periodista está muy claro que hay que entender, por sobre todas las cosas, y hay que saber. Y no solamente de reglas, hay que saber, yo siempre digo, descifrar, por sobre todas las cosas, porque es natural, y hoy en día está más en boga, que un entrenador no desnude antes de un partido lo que va a hacer, por cualquier motivo. Entonces, como uno por ahí no tiene la oportunidad de ir a un entrenamiento, porque hoy más que nada la puerta cerrada está más en boga, más en auge, antes por ahí era más factible poder ingresar a un entrenamiento y ver cómo es el preparativo, cómo es la elaboración. Entonces, ahí está justamente el quid de la gestión. Saber, entender, conocer, precisar y por sobre todas las cosas, descifrar, que no es sencillo. Por eso te digo que no es para cualquiera el básquet, ¿eh? Yo estoy muy convencido que no es para cualquiera. Y alguna vez algún periodista muy notorio me lo dijo. Dijo, el básquet es un juego en el cual realmente hay mucha gente que quizás no se suma o no se prende porque no lo entiende. Y no estoy hablando de cuestiones reglamentarias, específicamente, como por ejemplo la manera de desarrollar un torneo, que no se entienda la tabla, que no se entienda cómo se define, porque por ahí cada liga tiene su manera de definir. Pero él lo que se refería era que no era sencillo venir de afuera y meterse, como que había que traer algo consigo
fundamental para luego no tener inconvenientes a la hora de ver un partido o de poder analizarlo, que es lo más difícil. Eso tiene que ver, Juan Carlos, con el digo famoso... porque viste que... A ver. ¿Estás, Pablo? Dale, Loro. No, yo le preguntaba si eso tiene que ver con el famoso hablar para Doña Rosa. Es decir, en el sentido de, bueno, hay veces que los periodistas, si en la transmisión, que a mí me gustaría también después que hagas una reseña de cómo iniciaste y todo eso, pero cuando el que habla dice, está jugando una zona matchup y qué sé yo, Doña Rosa obviamente queda en bola hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, por ahí hay que estar explicando, lamentablemente o por suerte, porque hay gente nueva, que de esa línea para atrás vale 3 y de esa línea para adelante vale 2. Es un poco difícil cuando estás transmitiendo básquet profesional, ¿no? Mira, Loro, es difícil porque el básquet es muy cambiante y que la pelota cambia de mano muy rápido, no necesariamente en 24 segundos. Cuando comenzamos con las transmisiones de la liga eran 30 segundos de posición. Yo recuerdo las primeras transmisiones que uno veía allá por el 85, más allá que en el 84, ya vimos algún partido televisado en ese torneo previo que terminó ganando San Andrés, que algún relator decía, cuando pisa vale 2. Entonces, claro, ustedes, todos los que están allí, que son parte del mundo del básquetbol, que son entrenadores, que cumplen una función, por ahí están mirando al de al lado y decir, pero ¿cómo me explica eso? Es difícil a veces encontrar un equilibrio, porque uno sabe que cuando está desarrollando una transmisión, no solamente lo está mirando un entrenador, un jugador, un árbitro o un dirigente, que sabe específicamente cómo son las reglas. También hay televidentes u oyentes, en el caso de una transmisión radial, que no tienen un conocimiento pleno. Y vos no tenés, salvo alguna transmisión de NBA que uno observa, que también tiene sus puntos muertos para explicar con una especie de pizarra y hacer movimientos en la pantalla, por qué, por ejemplo, uno explicó una situación de pick and roll, o por qué uno especificó el trabajo del defensor en el lado débil, en el lado fuerte, cómo ganó un box out, cómo ganó una puerta de atrás. Porque el ritmo de la transmisión a veces no te lo permite. El básquetbol es un juego donde se convirtió y capaz que en 5 o 6 segundos ya vino otra posesión, un ataque rápido. Como se juega hoy en día, con el dinamismo que se juega hoy en día, se hace dificultoso. Por eso hay que tener, y al menos uno trata de hacerlo de esa manera, un equilibrio entre no ser tan específico por allí, y eso ustedes por ahí dicen, pero mira lo que dijo, o no ser tan difícil para el hincha habitual que no es tan adherente al básquetbol y que, como vos decís, por ahí dice, ¿te das cuenta que es difícil cuando yo te digo? Porque me acaba de explicar una situación ofensiva que la conocen ellos y yo no la conozco. Entonces, a veces tenemos una delgada línea entre tratar de convencer a las dos partes, o de que el mensaje fundamentalmente le llegue a las dos partes. Al específico, que está esperando algo diferente que vos digas, o directamente al espectador normal, Doña Rosa, como vos decís, que no está esperando algo tan específico para que ella lo pueda entender. Vos sabés que he encontrado en los tantos viajes de la liga a muchos periodistas que te dicen, yo hace 30 años que veo este deporte, y parece que eso da derecho a tener conocimiento del juego. ¿Vos qué opinás? ¿Que con tener 30 años mirando básquet ya sos palabra autorizada? No. Mirá, como en todos los órdenes de la vida, uno está permanentemente aprendiendo. Y yo no es porque ustedes estén acá, pero el que es protagonista esencial de este deporte, yo le tengo un respeto mayúsculo, y es muy difícil muchas veces poder discutirle una situación, ya sea un jugador, un entrenador o un árbitro. Porque primero que el árbitro sabe al 1000% las reglas y específicamente el espíritu reglamentario o no. Cada uno tiene su estilo de arbitrar. Alagastino, por ejemplo, tenía una manera de arbitrar y otros árbitros tenían otra. Alagastino se distinguía y qué entrenador no lo quería tenerlo de visitante.
porque sabía que por ahí iba contra las reglas. O a veces le daba un énfasis más al visitante para que no se sienta tan desprotegido cuando iba a jugar a un determinado lugar, y otros árbitros en absoluto eran totalmente lo contrario. El periodista tiene que saber, por sobre todas las cosas, que discutirle algo a un entrenador va a tener que tener una fundamentación, pero marcadamente, casi a full. O sea, no tener ninguna pizca de duda, porque es el entrenador el que estudió para eso, y es el entrenador que muchas veces, y me ha ocurrido, porque he hecho transmisiones con entrenadores, he hecho transmisiones con León Newell yo cuando arranqué. León era el tercero de la transmisión. Las finales de la Liga. Olimpia estabas vos Atenas, ahí. Eras vos el entrenador de Atenas. ¿Qué le podía discutir yo a León si León decía o emitía alguna opinión relacionada con una función específica que hacía un determinado jugador con un error defensivo o con un acierto ofensivo? ¿Qué le podía discutir yo a León? Entonces yo tenía que cumplir mi rol concreto de dar una opinión más genérica y por ahí darle otro tinte. Pero específicamente de lo que es la parte del juego, se encargaba obviamente León. Yo tengo algo que por ahí exagero en lo que voy a decir, pero en cualquier deporte, el peor entrenador que sea considerado como tal, siempre va a estar un escaloncito por encima del periodista. Siempre. ¿Por qué? Porque el periodista, por más que sepa o por más que haya sido entrenador, por ahí no tiene la capacidad para explicarlo. Y el entrenador, sí, por lo general, se torna muy didáctico. Porque primero tiene que ser el entrenador consciente de que le tiene que llegar el mensaje al jugador. Tiene que ser creíble por sobre todas las cosas. Yo creo que en cualquier función de la vida, quien larga o lanza un mensaje tiene que ser creíble. Porque si no te cree tu interlocutor, estás listo. Y bueno, eso les pasa a ustedes los entrenadores con los jugadores. El jugador se da cuenta enseguida para dónde va el entrenador. Si el mensaje le llega o no le llega, si el mensaje es forzado o no forzado. Va a haber un montón de situaciones. Pero el periodista tiene que saber ocupar su lugar. Todo el mundo en cada función que realiza en la vida tiene que saber ocupar un lugar. Donde ya uno trata de saltar ese límite, esa barrera, ahí se arma el lío. Porque, reitero, el entrenador siempre va a estar un paso adelante, por un montón de cosas, porque estuvo toda la semana, porque estudió para ello, porque tácticamente y estratégicamente es muy difícil poder discutirle, y porque además conoce al jugador. Y si por ahí realiza un cambio, vos decís, ¿cómo lo sacó que estaba haciendo 20 puntos? Vos que sabés si en el partido, vos por estar en la transmisión, no viste que el jugador le hizo un gesto, o se lo pidió, calladito la boca, de manera encubierta. Pocha, vos sabés muy bien, Olor, ustedes. Hay jugadores que a veces te pedían el cambio haciéndose así bajito. Y vos lo sacabas y se te venía la tribuna encima. Pues, ¿cómo saca a determinado jugador que la está rompiendo, que la está metiendo? Otros te hacen el cambio o te hacen la seña del cambio directamente de una punta a la otra. Entonces, ya todo el mundo lo vio y ahí está la explicación de por qué tomaste una decisión. Por eso, insisto, soy muy respetuoso de las cualidades de cada uno. Y hay que saber, por sobre todas las cosas, llegar hasta donde se llega. Después, bueno, cada uno hace la función, la tarea, como más le plazca, como le salga. Cada uno tendrá su estilo, como yo siempre lo digo. Pero me parece que siempre hay que tener el límite de saber hasta dónde llegar. Cuando hablabas recién de cómo discutirle a un árbitro, ahora voy a ir a lo que te quería preguntar, pero no quiero dejar pasar esto porque nuestro invitado de lujo que tenemos siempre, que es Carlos Morales, un día me dijo, Daniel, y yo lo tengo muy grabado, y siempre lo comento porque es jocoso por un lado y real por el otro, dijo, Daniel, no hay que saber el reglamento. Los entrenadores no tendríamos que saber el reglamento. Entonces, si no sabemos el reglamento, nunca vamos a protestar nada, porque como no sabemos el reglamento, nos vamos a quedar callados y no vamos a protestar. Entonces, bueno, no sería malo eso, pero uno a veces se tienta tratando de buscarle las ventajas que el reglamento te da. Lo que te quería decir, Juan Carlos, es hablar de algo que para mí es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el pensamiento de los entrenadores es cómo puede criticar lo mismo que cualquiera, ¿no? Pero obviamente mucho más un periodista que tiene incidencia, ¿cómo puede criticar si no lo vio nunca trabajar? Y a mí cuando me preguntan, ¿qué tal es Colefi?
como entrenador, y yo le puedo decir, mirá, lo que veo de sus partidos es esto, pero yo nunca fui a los entrenamientos de Colefi a ver qué, y ni hablar de lo que decía recién, en la semana pasan tantas cosas, los que están enfermos, los que se desgarraron, los que están golpeados, etcétera, 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 o que viene un jugador y te dice, mira, esta semana estoy muerto porque mi hijo está internado, qué sé yo, y bueno, o el preparador físico te dice, mira, el kinesiólogo no puede jugar más de 15 minutos, y el tipo juega 10 minutos, como decís vos, la rompe toda, y cuando lo sacaste, putean todo, porque lo sacaste, pero bueno. Pero lo que yo te quería ir a esto, dijiste que no se les permite a los periodistas ver los entrenamientos. ¿Cuál es el criterio que vos creés que existe? Porque a mí me encantaría que el periodista venga a mi entrenamiento, porque por lo menos después, el día que tenga que criticarme, me va a criticar con el fundamento de que yo no entrené tal cosa, yo lo vi que no entrenó, que no tiró tiro libre, supongamos que sea una pavada, ¿no? No, yo fui a 3 entrenamientos y los jugadores no tiraron un tiro libre. Por eso ahora tienen el 50%. Lo podés decir o lo podés pensar con cierta propiedad. ¿Por qué crees que no se le permite a los periodistas ir o los periodistas no quieren ir? Loro, yo viví 2 etapas. Yo pensé que hace 42 años que estoy en esto. Y nosotros, en mis comienzos, aquí en Bahía, seguíamos a los equipos, a las selecciones juveniles y a las selecciones de mayores, en los provinciales, en los campeonatos argentinos. Era otro tipo de relación. Entonces, nosotros viajábamos con ellos, ¿y qué hacíamos? Era época donde no existía el celular, donde tenías que ir a grabar una nota, pasarla por teléfono a tu medio, a una determinada hora que iba a tu programa, esperando la transmisión de la noche. Era rutinario, para nosotros era fundamental ir a la práctica del equipo tuyo, el que vos ibas a seguir de tu ciudad, para saber novedades, si había un jugador lesionado, y las prácticas eran abiertas. Ahora, últimamente, por ejemplo, acá estuvo la selección argentina trabajando. No es una crítica, voy a aclarar, no es una crítica. Vino la selección argentina, concentró en el Dow Center, antes de China, estuvo trabajando 2 semanas, y las prácticas no se podían ver. Eran una práctica extensa, ponerle de 4 horas, es la nueva modalidad, pero estaban totalmente vedadas. A ver, yo por ahí, la explicación que yo le encuentro, Daniel, es, en esa época había muchos menos medios, no tanto auge tenía el básquetbol, y además vos ibas con el equipo de tu ciudad. Entonces vos por ahí tenías alguna prebenda como para decir, tengo acceso, tengo una facilidad y tengo un conocimiento de qué es lo que ocurre. Después, ya 42 años después o 40 años después, cuando vino la selección a cabo, tenías medios de todos lados. De por sí ya la selección argentina ya tiene otro calificativo, ya la penetración que ha tenido en el mundo es impresionante por la calidad de sus jugadores y por los resultados obtenidos. Entonces es natural que por allí los entrenadores o los encargados, el jefe de prensa y demás tengan que poner una barrera, porque si dejan entrar a todo el mundo, va a haber más periodistas que jugadores. Y también hay una modalidad pequeña que por ahí te dejan ver 10, 15 minutos, bueno, en la NBA. Y yo fui a cubrir finales de la NBA cuando jugaba Ginóbili y te dejaban ver 15, 20 minutos del entrenamiento. Hasta sí, que pero la basura del entrenamiento, digamos. Bueno, por eso te digo. Pero no es una, a ver, Loro, no es una crítica. A mí me parece que cada uno tiene su forma de trabajo y le encuentro una explicación. Porque, por ejemplo, cuando fuimos a cubrir esa final de la NBA, había periodistas de todo el mundo. Y si no hay un orden, si no ordenas a la manada, como yo le decía en ese momento, se hace imposible el trabajo. Y estamos hablando de otra cultura, de otra educación, de otra manera, de saber que las reglas se cumplen, de que si a vos te dicen son 15 minutos, van a ser 15 minutos, no va a haber ninguno que se va a ir a esconder en alguna butaca para sacar una imagen, como ocurre por allí en el Uruguay, donde la educación lamentablemente todavía no, como voy no tiene una base sólida. Por eso te digo, entonces, son épocas muy distintas, muy marcadas. Yo me crié de una forma y obviamente ahora, ya en el ocaso, ya tengo que convivir con otras distintas situaciones, pero insisto, le encuentro una explicación. Los tiempos cambian, el básquetbol es otra cosa, la selección argentina o los equipos tienen otra llegada, otro impacto, generan otro impacto.
y si no hay un ordenamiento, para el entrenador o para quien está a cargo, el jefe de prensa y demás, se le hace muy difícil la cuestión y el manejo de la situación, ¿no? Loro, vamos a dormir la siesta. Te noto muy cansado a vos y yo dormí mal, porque me parece que vos lo llamás el tigre, yo lo llamo el pibe. Que hablen ellos hoy y nosotros escuchamos. ¿Qué te parece? ¿Pero sabrá algo de esto? ¿Qué sé yo? Bueno, no sé, vamos a escucharlo y después te digo. Vamos a evaluar qué pregunta. Vamos a ver si hace una pregunta tonta o no. Vamos a ver. No, saludos Juan Carlos y saludos a todos los que están acá en el chat. Primero saludarte, felicitarte por la gran labor que haces en TIC. Tú sabes que tengo la fortuna de poder ver los partidos de la liga acá por DirecTV y obviamente el analista principal de esas transmisiones eres tú y nos disfrutamos mucho esas transmisiones. Me viene a la mente algo que estabas mencionando ahora del acceso que se le da, el poco acceso que se le puede dar hoy día a la prensa para ver las prácticas, por la pregunta que te hacía Loro, versus lo que se podía hacer previamente, ¿no? Y pienso que tiene mucho que ver también, aparte de lo que mencionas, ¿no? De que hay muchos más medios. Pienso que tiene mucho que ver también con que los entrenadores están un poquito más celosos en cuanto a tratar de guardar información para el partido. No sé cómo lo ves en el sentido, por ejemplo, hoy día se está permitiendo la cámara y el micrófono en los timeouts. Y te quería preguntar, porque sí sé que ha habido problemas con eso en otras ligas, si ustedes han tenido algún tipo de problema en las transmisiones que hacen de la Liga Nacional. Bueno, ante todo, Carlos, el gusto enorme, sabes el aprecio que te tengo y la consideración. Esas transmisiones con Álvaro son sencillamente impresionantes, porque además el rol del periodista más el entrenador, porque nunca vas a dejar de ser entrenador, lo cumplís a la perfección y a veces es muy difícil poder amalgamarlo. Y lo creíble que sos a la hora de llegar. Hemos tenido muchas dificultades, pero buenamente. O sea, a ver, por ejemplo, en una situación de extremo, una situación límite, que un equipo comete errores sucesivos, el entrenador pide un minuto de caliente, como se dice vulgarmente, y cuando se va arrimando el micrófono, con la caña, es a veces de buena manera y a veces de mala manera sacarlo. Pero bueno, uno tiene que también entender la situación que se vive en el momento. Entonces, hemos tenido muchas dificultades. Yo sé que hay algunas ligas donde es obligatorio, y como bien vos decís, lo tienen que tener incorporado el micrófono. Como acá no es obligatorio, muchas veces nos ha ocurrido, y no es que para nosotros es obviamente una imposibilidad de conocer algo preciso e importante que puede llegar a descubrir o contrarrestar un entrenador, sino más que nada es el mensaje para quien está en la casa. Que nosotros claramente somos un vehículo. Entonces tenemos que entender y saber que la gente que está en su casa, escuchando una transmisión de radio y viendo un partido por televisión, es la que justamente está necesitando y esperando de qué manera su equipo puede llegar a solucionar una situación que nota dentro del campo que no se está dando. Y con relación a lo que vos mencionás de cierto celo, y sí, también, entra a jugar un poquito un juego de ajedrez, de decir, me guardo y no lo puedo practicar porque seguramente habrá alguno que por allí es amigo del otro entrenador o tiene afinidad o demás, o el mismo afán de ese mismo entrenador de buscar después la novedad en el otro equipo, le dice, che, ¿qué hizo fulano? Y mirá, yo vi que hizo tal cosa. Y ahí está un poquitito el recelo de poder esconder. Yo no sé, Pocha, si vos te acordás una vez, a propósito de esto, un Pacífico Estudiantes que se suspendió por humedad en la cancha de Olimpo, que Estudiantes le estaba dando un baile a Pacífico inolvidable, y se reanudó 4 o 5 días después, lo que hizo Boismené. ¿Vos te acordás lo que hizo Boismené? Hizo 2 marcas personales sobre Willy Scott, 2 marcas personales sobre Willy Scott, sí, y dos con Willy. Lo practicó durante, ¿te acordás? Lo practicó durante 3 días y lo tiró a manera de adelanto cuando ya estaba empezando el partido. Porque era un entrenador muy pícaro, muy rápido,
y casi le gana el partido, le faltó un poquitito así para ganar el partido. Año 1987. Vos fijate que también en ese momento había una cultura de decir, bueno, tengo que inventar algo. Eso fue un partido que se suspendió faltando, no sé si faltaban 10 minutos, 11 minutos, una cosa así, no había cuartos todavía. El marcador lo favorecía ampliamente al equipo rival y trató, por sobre todas las cosas, de entrenar una situación que casi le da resultado. Le faltó muy poquito para poder dar el golpe. Y en ese momento, o sea, en esa situación, el tipo trabajó puerta cerrada, calladito la boca, le dijo, nadie dice absolutamente nada, no trascendió y sorprendió. Entonces, entra un poco también de ese juego que mencionábamos recién con Carlos, que está muy claro también. Yo creo en eso, Juan Carlos, con lo que estamos hablando. O sea, obviamente que si permiten el acceso a la prensa, cuando Boimené está haciendo doble marcaje sobre un jugador, todos se van a imaginar que va a ser sobre Willy Scott, eso se filtra, y del otro lado el entrenador rival dice, che, mirá que nos pueden marcar doblando así, bueno, solucionarlo. Todos los entrenadores, todos creo que antes de un partido tenemos la fórmula de la Coca-Cola, inventamos la fórmula de Coca-Cola. Vamos al partido creyendo que con esto, porque si no, no seríamos entrenadores. Es decir, esto es la magia que le voy a poner al partido de hoy y me parece que esto me puede ayudar a ganar. Entonces, yo creo que no está mal que se vede la información a mucha gente. Cuando vos vas a entrenar, muchas veces juegas de visitante, te pasa que en algunas canchas empezás a entrenar la noche anterior al partido y empiezan a salir los que salen de gimnasia, pasan por la cancha, qué sé yo, decir, ¿y este será uno de gimnasia o será un asistente o un chico que lo mandan y se ponen a mirar y te quedan las dudas? Entonces realmente, si vos decís, bueno, no sé, hoy vamos a arrancar en triángulo y 2, no lo podés decir porque si no ya sabés que lo van a saber. Ahora, el lunes, el martes y el miércoles, no veo cuál es el motivo por el cual, porque el lunes, el martes y el miércoles no entrenás esa fórmula especial que vas a hacer en el partido. La NBA a lo mejor es distinto porque como juegan 4 veces por semana, que yo, debe ser, estimo yo, que todos los entrenamientos deben ser tipo scouting. Cada entrenamiento debe ser una ronda de tiro, elongar, que yo, y algo de que vamos a jugar mañana, y así. Pero en nuestra liga, ahora está un poco más complicado, pero cuando se jugaba viernes y domingo, vos tenías 3 días o 4 días para ir a ver tranquilos los entrenamientos. Entonces, ahí es donde me parece que a lo mejor, no sé si los periodistas están organizados, hasta qué punto tienen cierta llegada con la asociación de clubes o algo así, para que se pueda decir, bueno, se tiene que permitir. Yo creo que al básquet le hace muy bien que los periodistas vean tus entrenamientos, porque después van a hablar de lo que vos entrenás, no de suponer o de imaginar. Sí, además hay otro detalle, Daniel, y yo creo que también pasa por una cuestión, creo que lo dije hace un ratito, de ordenamiento. O sea, no era lo mismo décadas atrás, donde, insisto, por ahí la repercusión era diferente, la cobertura era distinta, a lo que es ahora. Ahora es una época muy diferente, el básquetbol ha tenido, reitero, un auge mucho más fuerte, mucho más importante, y yendo específicamente, por ejemplo, selección argentina, fue a jugar a La Rioja, las ventanas clasificatorias para el Mundial de China. O fíjate que si lo ves Hernández dice, dejamos entrar a todos. Yo reconozco que por ahí le puede dar esos 15, 20 minutos, o una práctica abierta como se ha hecho. En una práctica abierta, que por ahí dejan entrar al público, dejan entrar a los periodistas, no te va a hacer en ningún momento una situación táctica, estratégica que después va a desarrollar en el partido. Porque además, hoy en día, los medios tienen otra manera de poder llevar adelante su tarea. O sea, en aquella época vos tenías un teléfono, un grabador, ahora tenés una red social, vos vas con un celular a una práctica, vos podés filmar, podés sacar una foto, podés hacer una cobertura inmediata en ese momento, y a mí me da la sensación que todavía la cultura de la privacidad está en boga. Y es como darle la chance al rival de enterarse antes de lo que vos realmente podés llegar a poner en práctica. Cuando, ustedes saben muy bien, no necesitan por allí tener un informante. Buen entrenador, teniendo el staff de asistentes que hoy en día tienen, ni bien arranca el juego, cuando se hizo el salto en el aire,
y ya separaron los equipos, ya el entrenador no sabe para qué lado va. Por eso digo, y establezco siempre la diferencia entre lo que es el periodista y lo que es el entrenador. Siempre el entrenador va a estar un paso adelante, porque cuando ya los jugadores se pararon en la cancha, defensiva u ofensivamente, ya el entrenador sabe para qué lado dispara. No lo van a sorprender. Y si no se da cuenta el entrenador, porque está por ahí pensando en una determinada situación, siempre va a tener un asistente que se lo va a recalcar y se lo va a mencionar. Es muy difícil que se le escape. Y máximo hoy en día, con todas las posibilidades que hay. Antes, por allí, era más dificultoso tener novedades, precisiones. Hoy en día se hace mucho más fácil, la comunicación ha crecido. Miren, en la Liga del 85, por ejemplo, cuando Firmat Fútbol Club ascendió, el entrenador era Mario Guzmán. Con Mario hacíamos intercambio de videos. Yo le mandaba, porque acá se televisaban los partidos de Olimpo de Estudiantes, no de Pacífico, se televisaban los partidos de Olimpo de Estudiantes. Él me mandaba los de Firmat y Argentino, y yo les mandaba los de Estudiantes y Olimpo. Era por colectivo. Yo iba al Ñandú del Sur, lo despachaba. Sí, antes era una cosa. Bueno, y cosa que hemos hecho nosotros para poder conseguir un video. Bueno, por eso te digo, y se hacía así de esa manera, para, ponerle, Firmat Fútbol Club lo recibía dentro de 2 semanas. Entonces ya tenían en su poder los videos de partidos que se jugaron 15 días antes. Hoy en día vos lo tenés en el momento. Ahí está, se está jugando un partido y ya tenés, en el celular te pueden llegar a dar una indicación. Ha cambiado todo, es muy distinto todo, es muy rápido, muy dinámico. Por eso digo que hay que estar en la piel del entrenador en este momento, porque casi que no tiene forma de dar una explicación. O sea, sabe que en el momento tiene que tomar una decisión, y una decisión que puede llegar a cambiar el rumbo del partido, está muy claro eso. Juan Carlos, hay mucha gente que está preguntando. Le abro abrir el micrófono, por favor, Noro, a Horacio Pacheco. ¿Te acordás, Juan Carlos? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué vas, Horacio? Grande, Horacio, ¿cómo andás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, encantado de estar en esta charla y bueno, y escucharlos, bien, y todos los disertantes que han tenido han sido de primer nivel. Bueno, Juan Carlos en este momento en el periodismo en Argentina y más en el básquet está en su máximo nivel, así que bueno, un placer. Bueno, la pregunta es lo que se está hablando ahora tanto del tema de que si se refunda la liga a partir de esta pandemia, y qué pensás vos de eso, que creo que acá tiene que ser un todo, dirigentes, entrenadores, jugadores y todo el staff que esté cerca de una organización para ver qué se hace con la nueva liga. Creo que hemos pasado algunos periodos donde que también nos pasó algo parecido y la liga tuvo que adecuarse. ¿Vos pensás que va a pasar algo de eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Va a ser una tarea ardua para todos, para el dirigente, para encontrar la forma de poder armar un plantel basquetbolístico. ¿Qué va a pasar con los extranjeros? Es toda una incógnita, ¿no? Si se van a abrir las fronteras, ¿no? La disparada del dólar. Yo hace un rato largo que nosotros venimos promulgando, para mi gusto, es una opinión personal, porque por ahí alguno lo toma o lo ha tomado como un ataque. Simplemente es una opinión. Cuando Leonard Newell creó este producto, allá por principios de la década del 80, fue tajante, rotundo y contundente. Él decía, la liga es para los que pueden y no para los que quieren. Y el número exacto es 16, porque matemáticamente da para todo. Entonces, ya veníamos con una dificultad, si se quiere, o no dificultad, sino tratar de buscar algún incentivo como para que la liga no decaiga. A mí me pareció, con todo respeto, que el hecho de que se haya cerrado la liga un par de temporadas y haya llegado a 20, para mí fue contraproducente. Para mí no fue positivo. Porque es muy difícil encontrar 40 bases de primer nivel, o sea, 20 titulares y 20 suplentes, 40 tiradores, 40 aleros, 40 pivotes, con todo lo que significa. El dólar empezó a crecer, entonces después se abrió la posibilidad de que haya muchos más extranjeros, y obviamente hoy no da la sensación de ser una posibilidad firme y concreta para el armado de la próxima temporada de Liga Nacional. Me parece que va a ser un obstáculo más bien. Entonces, y la cantidad de partidos que se juegan reiteradamente. O sea, a mí me parece perfecto el tema de las giras,
porque se ahorran kilómetros y se ahorra dinero, pero me parece que con las localías se ha hecho un tema bastante confuso. Hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿No jugamos antes de ayer? ¿Jugamos de vuelta hoy? Y vos le decís, sí, pasado mañana otra vez. Entonces el bolsillo no responde. Entonces, me parece que ahora llegó el momento, con esta pandemia, que sin duda va a generar un impacto muy fuerte y va a haber una crisis bastante difícil de poder sobrellevar, que vamos a tener que sentarnos, discutir y debatir. A ver, yo no estoy diciendo hay que bajar 4 equipos de golpe o 5 para que suba uno y volver a 16. No, ahora lo tenemos que hacer de manera gradual, como se hizo de la otra forma. Pero a mí me preocupa sobremanera, porque acá me parece que va a haber clubes que les va a costar mucho poder hacer sus armados. Desde estábamos hablando antes de la conexión con Pablo y con Daniel, porque Daniel conoce precisamente y muy bien el paño, porque dirigió. Hay equipos, como Argentino de Junín, por ejemplo, que necesitan de su gente, que necesitan del aficionado en la cancha, que son situaciones, no todos los clubes o no todos los equipos participantes están en una misma línea, ninguno. Uno tiene una manera de subsistir, otros otra, otro tiene una forma de organizarse, otros otra, no es todo lo mismo. Entonces acá para equilibrar, consensuar, va a ser difícil, va a ser complicado. Por eso, Horacio, como vos bien decís, me parece que a medida que esto se vaya liberando, que se vaya soltando, que los protocolos se puedan llevar adelante, que empiecen las prácticas, no sé de qué forma, ya Diego Grifo ha elaborado un plan, me parece que se van a tener que juntar y sincerarse y ver. Y alguno va a salir perdiendo. Pero me parece que más van a tener que resignar más de lo que habitualmente resignan. Y buscarle la vuelta como para que el producto no pierda mucha calidad. Porque ya de por sí, si se va a volver, me parece que se va a volver sin público. Y ver un partido de básquet, muchachos, ya de por sí a uno le hacía mal ver las canchas semivacías o con poca gente, y lugares donde algunas veces uno vio la cancha a reventar, si encima la tiene que ver vacía definitivamente, y a mí me parece que va a ser un golpe. Entonces, por eso me parece que va a requerir de mucho pensamiento y por sobre todas las cosas de que cada uno sepa que lamentablemente algo va a tener que dejar en el camino por el bien de la competición. Loro. No, tenés el micrófono apagado, Loro. Y hay algunas, porque soy respetuoso del expositor, para que no se escuchen ruidos. Hay algunas preguntas en el chat que podríamos... Boris Fernández dice, ¿cómo maneja el periodista las verdades y las mentiras que ocurren dentro del baloncesto, teniendo en cuenta que eso puede desprestigiar mucho a los participantes del juego? A ver, es como todo, como todos los deportes. Hay muchas miserias que a veces uno trata de pasarlas, yo no digo por alto, lo que pasa es que si uno específicamente hace un periodismo de investigación, como ocurre en algunos niveles, se termina el deporte. Me parece que se termina el deporte. Y yo todavía creo que el básquetbol está muy a cubierto de otros. Acá se puede hablar de errores, en cuanto al manejo, en cuanto al organizativo, en cuanto a lo que pueden llegar a tener los entrenadores o los árbitros. Hay un montón de situaciones. Pero me parece que todavía el básquetbol está ajeno y muy distante de lo que ocurre en otros deportes donde obviamente faltan las pruebas además. Si vos decís, vino fulano a dirigirme y nos hundió, nos mató. Bueno, está bien, dirigió mal. Entonces, ¿vos qué vas a decir? ¿Lo tocaron? Vino alguien, tenés que presentar la prueba. Eso es, por sobre todas las cosas, fundamental. Entonces vos podés criticar la labor del árbitro, pero te puede quedar la duda, te puede generar la sospecha. Pero después es muy dificultoso muchas veces poder establecer una pauta de decir, esto ocurrió por este motivo. Casi imposible, se podría decir. Pero sí, hay veces que uno las miserias no es que trata, a veces las elude en bien de la competición. Hay muchas falencias, hay muchas cosas que se pueden llegar a subsanar, pero no siempre la crítica se torna constructiva. A veces uno vierte una opinión y termina siendo contraproducente, porque hay
gente que maneja determinadas, que tiene injerencias, gerencias y demás, que si vos le das una sugerencia, la toma como un ataque. Entonces, por ese motivo, sube la apuesta. O por ahí te dicen que sí y sube la apuesta. Entonces, a veces el rol de uno pasa más que nada por especificar lo analítico que lo organizativo. Después uno puede vertir una opinión, pero lamentablemente no es el que decide. Vamos a alguna pregunta con glamour, Pablo. ¿Alguna pregunta con glamour? No, con glamour no. Príncipe Colegio. No. Carlín te lo puso. No. Carlín te lo puso. Bueno, pero vos sabés muy bien. A ver, ¿de dónde viene? A ver. El príncipe, no, yo la voy a contar. Porque el príncipe, mi vieja, mi segundo nombre es Andrés, relacionado con el príncipe Andrés de Inglaterra. Y yo le dije, mamá, el príncipe de las tinieblas soy yo. ¿Qué me vas a...? Y ahí quedó, se lo conté un día a Carlín y quedó por eso. Pero bueno, Juan Carlos, te hago una consulta. Cuando me pasó algo muy cómico, yo no te lo vas a acordar, te lo voy a recordar yo. Cuando fui asistente de León y en un fin de semana vengo a Bahía Blanca, creo que fue la primera o la segunda vez que me hiciste un reportaje en Radiovisión Deportiva. Para la gente que no sabe, Radiovisión Deportiva es un programa que conduce Juan Carlos, que los bahienses lo llamamos La Misa, porque va de 13 a 13:30 y es religioso, todo Bahía lo escucha. Entonces, era la primera vez que yo iba a la misa, ¿no? Y me preguntaste absolutamente todo, me sacaste toda la información, yo vomité todo, y cuando volví a Buenos Aires, León se enteró de la nota, porque él le comentó, me preguntaste qué americano íbamos a tener, cómo estaba el equipo, bueno, yo conté todo, eran todas los preparativos. El reto que me ligué fue el mejor aprendizaje que tuve para el trato con un periodista. Entonces la pregunta era esta. Vos, obviamente, como periodista, cuando entrevistás querés saber todo. Y aprendí a que el entrenador le debe decir lo que el entrenador quiere, no todo. Es tal cual. Es tal cual, es así. ¿No? Y León era, era el capitán de eso. Yo una vez un partido de Argentina, era cuando León dirigía la selección argentina. Termina el partido y viene León con el cigarrillo en la mano, por supuesto, y le acerco el micrófono. Yo era bastante más joven, ¿no? Digo, León, bien, ganaron bien. ¿Cuáles fueron los motivos? Hicimos más puntos que ellos. Y siguió caminando. Y siguió caminando. Y ¿sabe qué? Andá a agarrarlo. Aparte, se daba vuelta y hacía pito como hacía León. ¿Qué querés que te diga? Era una frase bien de León. Me hizo acordar, Juan Carlos. Digo, me hizo acordar un día, escuchá, yo estaba con León cuando estaba en Ferro, en la salita ahí abajo, antes de un partido, claro. y viene un periodista de Radio Rivadavia, no sé quién era, pero dice, León, estamos en directo por Rivadavia, ¿podemos salir al aire? Sí, dice, y el Ferro venía de perder 4 o 5 partidos seguidos. Entonces le dice, León, ¿cómo se sale de la racha esta, la racha mala que trae el equipo? Lo mira y le dice, si supiera ya hubiéramos salido. Y el periodista dice, bueno, ha sido León Aldúdel tan concreto como siempre. Pobre tipo, no sabía dónde meterse. Así que bueno, era agrio el ruso. Es que León tenía esa palabra que era al ojo, te apuntaba al ojo, directamente te dejaba tuerto, porque era realmente notable. Aparte era tan rápido y ponía esa cara de póker, ¿viste? Y se te quedaba mirando. Una vez fue a la radio en el año 85 cuando era técnico de la selección, y yo llevaba, vos te lo debes saber, una carpeta con la estadística de todos los equipos, los puntos, pero en esa época no existían los rebotes y las asistencias. Yo llevaba los puntos de cada uno, de la A y de la B, porque en la B teníamos a Villamitre y al Nacional jugando acá. Yo, chocho, le digo, mire, Leo lo que llevo. La miró así y dijo, no sirve de nada. Y la tiró así, dijo, ¿dónde están los rebotes? ¿Dónde están las asistencias? ¿Dónde están los minutos? Tenía esas cosas, León, que te dejaba, pero bueno, como yo le decía antes, muchachos, anda a discutirle algo. ¿Qué le ibas a discutir a León? Es imposible.
¿Por qué, Juan Carlos? ¿Por qué dicen que Bahía es la capital del básquet? ¿Y será cierto eso? Ahora es un decreto, Daniel. Así que El Congreso de la Nación Argentina, dijo. No lo dice Meschini o Colefi. El Congreso de la Nación Argentina lo dice. ya es Perdón, ley. Carlos Morales, ¿qué pensamos de esto? Perdón, Carlos Morales, ¿qué pensamos? Bueno, tú sabes que tuve la dicha, la oportunidad de visitar en un mismo viaje Córdoba y Bahía Blanca, que en un momento dado han estado en la pugna de cuál es la capital del básquet, y no me quedó duda de que es Bahía Blanca. Claro, ahí tuvo mucho que ver Daniel Allende, que me llevó incluso al museo que tienen del básquet allá en Bahía Blanca, que me dio la oportunidad de ver que Estudiantes y Olimpo están al cruzar la calle uno del otro, que pude ir al club donde estaba también de directivo Leandro Ginóbili. Bahía del Norte. Sí, y obviamente se respira básquet. En un país... Mirá la gorrita, igual la muestra. Mirá cómo te muestran la gorrita. Sacado, como si hubiesen sacado a Bahía de Argentina, lo hubiesen puesto en otro país que fuera basquetero y no futbolero. Así me parece que es Bahía Blanca. Ahora, quería hacer una pregunta, aprovechando que me dieron la palabra, para hacer una pregunta a Juan Carlos. Juan Carlos, sí. ¿En qué medio te sientes más cómodo cuando estás comentando un partido? ¿En la radio o en la televisión? En la radio toda la vida. Lo que pasa, Carlos, que yo soy un animal de radio. Yo empecé en la radio a los 18 años, tengo 61, mi carrera fundamentalmente la hice en la radio. Y es otra cosa, vos en la televisión tenés que estar atento a un montón de cosas, que la vestimenta, que la corbata, los tiempos son muy cortos, son muy breves, la radio tenés otra manera, tenés otros tiempos, es más flexible, es otra cosa. La televisión es mucho más específica. Bueno, ¿qué te lo voy a decir a vos, Carlos? Ustedes tienen el preparativo que tienen ustedes a las transmisiones de ESPN es sencillamente impactante. Yo seguramente ya lo habrás descrito. Entonces, ya requiere de un montón de situaciones diferentes a lo que es un armado de la transmisión de radio. Y además, y eso ya es un tema personal, uno ama la radio porque uno la soñó de chico y cumplió el sueño. Así que yo, si me das a elegir, siempre me voy a quedar con una transmisión radial y desarrollar mi tarea fundamentalmente en la radio. A uno te va a decir, pero no te conoce nadie. Ya pasé esa etapa. Largamente la pasé. Largamente. Así que me quedo con la radio toda la vida. Bueno, pero Juan Carlos, probablemente ya pasaste porque tuviste la suerte de estar en televisión. Pero probablemente haya mucha gente que ame la radio, como vos decís, pero que le gustaría tener ese minuto de fama de salir en la tele, porque ahí obviamente tenés por Teis Sport tuviste una difusión a nivel nacional que obviamente no la tenías en la radio en Bahía Blanca, ¿no? No, naturalmente, además vos pensás que son transmisiones que hicieron al exterior. Fíjate que lo acaba de decir Carlos, que ellos tienen la oportunidad de ver los partidos allá en Estados Unidos, y eso también, esa penetración que tenés con la televisión, más la imagen, es incontrastable, eso no cabe ninguna duda. Pero yendo específicamente a lo que es el desarrollo de una función, a mí sí, la radio es otra cosa para mí, siempre me gustó más. Mirá que yo en Bahía empecé a hacer televisión en el 79, hace más de 40 años, y sin embargo, hoy en día, si me das a elegir, yo soy un animal de radio, por sobre todas las cosas. Y los animales de radio, tal como los periodistas gráficos, como los periodistas escritos, somos muy particulares en tal sentido. Juan Carlos, ¿cómo ves nuestra selección argentina post-escola? ¿Y cómo ves el resto de los países de América? ¿Quién amenaza con ocupar el sitio de Argentina? A mí me sorprendió, y obviamente de manera muy grata, lo que ocurrió en China. Honestamente y con la mano en el corazón, no pensaba que Argentina iba a tener la campaña que tuvo, pero ni por asomo. En la previa yo me complacía con el hecho de conseguir el billete para Tokio. Eso era, por sobre todas las cosas, en la previa, cuando uno preparaba, cuando veía cómo iba a ir cada uno de los equipos, cómo iba a ser el itinerario de acuerdo a los resultados que se iban dando, porque insisto, el básquetbol
por allí puede haber algún resultado sorpresivo que altera el camino posterior, pero por lo general es más bien lógico y uno puede lucubrar una previa. Yo pensé, llegamos, cuartos por ahí, cuartos de final, siempre vigilando de tener el tercero de América por debajo para tener uno de las dos plazas, y de pronto nos encontramos con llegar a la final. La verdad, a mí eso ya me sorprendió de manera muy grata, me dejó maravillado por sobre todas las cosas. Y yo no pensé que en la era post-olímpica o post-generación dorada íbamos a tener un resultado tan importante de haber llegado a una final de un campeonato del mundo. Quizás sea un poco también lo que siempre se dice en el deporte, ¿no? Que esa resaca que queda de un proceso exitoso te deja un margen de tiempo para poder lograr algún otro objetivo impensado, como ocurrió acá. Ahora sale un programa, me parece, muy diferente y muy distinto, porque con la salida de Escolá el equipo se va a ver debilitado. Lo que pasa es que por ahí vamos a tener un nivel de más maduración de Deck, un nivel de más maduración de otros jugadores. Yo creo que, por ejemplo, Delia a mí particularmente me sorprendió lo que dio en el Campeonato del Mundo en China. Era el jugador más criticado, el jugador más denostado, el que menos confianza se le tenía, y terminó haciendo, me parece, un rol fundamental, pero mucho tuvo que ver justamente esa presencia impresionante de Escola desde el punto de vista físico y basquetbolístico, que realmente fue una maravilla. Así que me parece que es un poco una incertidumbre, y creo que vamos a tener una medida en los Juegos Olímpicos, que para mi gusto se retrasó de manera inoportuna. Los Juegos Olímpicos eran este año, era 2020, porque Argentina iba a tener una prosecución de ese... veníamos. Claro, teníamos esa gran tarea que tuvimos en España, el equipo con el pecho inflado, el respeto que se genera, porque no es lo mismo ya cuando te enfrentan, de decir, enfrentamos un equipo, sí, clasificó a los Juegos Olímpicos, pero salió octavo. No, él no jugó la final del Campeonato del Mundo. Y a veces tenés que ligar también, ¿no? Porque España nos ganó de manera incontrastable, no podés objetar absolutamente nada. Pero estuvimos por ahí a 3 segundos de cambiar al rival. Porque si Patty Mills no era tiro libre con Australia, por ahí el rival era Australia. Y es hipotético, incomprobable, pero qué sé yo si no éramos campeones del mundo. Como nos ocurrió en el Japón 2006, si entra el triple de Chapu contra España y agarramos a un Grecia que ya había cumplido el objetivo de eliminar a Estados Unidos y fue a jugar la final contra España de compromiso, sin Pau Gasol, recordamos, y España se divirtió en esa final. A veces hay que tener ese instante de ligar un poco más allá de lo deportivo y más allá de la lógica que insume este juego. Igualmente, creo, Pocha, que yo soy optimista, porque tenemos material, vos fijate Campazo, la Provítola, Delia, Garino, Deck, tenemos material, tenemos materia prima. Pero Escola es el último sobreviviente de esa generación dorada que, bueno, dejó al básquetbol en un sitial realmente increíble. Y aquí, Juan Carlos, disculpame, Pablo. Como amenaza. No, me faltó la segunda parte. ¿La amenaza quién puede ser? Ah, bien. Si Estados Unidos va completo con todo su poderío, para mí es imposible. Si Serbia, qué sé yo, es incomprobable, pero no fue Teodosic. Un Serbia completo que ya sufrió un cachetazo, le tengo un profundo respeto. Me parece que pasa por ahí. Creo que Juanca, yo me refiero en América. Ah, en América, perdón, tenés razón. Sí. Mirá, Canadá completo es temible. Canadá tiene algo que tenemos nosotros y que ellos no tienen, que es el corazón. O sea, ellos tienen una materia prima impresionante, pero a veces les falta ese plus. Bueno, quedó evidenciado en México, cuando el Venezuela de Néstor García, a puro corazón, a pura entrega, a puro fervor, sabiéndose que iba como punto y muy inferior, le arrebató la clasificación directa para el Campeonato Mundial y clasificó el equipo del Che García en aquel momento. El Juego Olímpico. Yo creo que Juego Olímpico, tenés razón, para Río 2016. Vos fijate, si Canadá logra reunir todo lo que tiene, para mí es temible, es un equipo realmente temible. Y después Brasil siempre tiene un potencial. Yo creo que Brasil amenazaba más, o amenazó más, un lustro atrás.
4 o 5 años atrás nosotros decíamos, fíjense los chicos que tiene Brasil, el potencial, la estatura, y Brasil también le falta ese plus que tenemos nosotros y que ellos no tienen. A mí, la verdad, les soy honesto, les soy franco y reitero, para mí Argentina mantiene un nivel de competencia que yo pensé que se iba a ir opacando a medida que iba pasando el grupo olímpico. Yo dije, bueno, disfrutemos esto porque se termina. Y sin embargo nos están demostrando que yo no sé si es, y ahí está justamente, me parece, cómo baja la generación dorada hacia el resto de los que vienen de atrás. O sea, el hecho de ser un ejemplo, no necesitan pararse frente a un pizarrón para darles clase. El ejemplo que brindan ellos, o que brindaron ellos para los que vienen atrás, es fundamental. Y esa manera de afrontar el juego, de la seriedad con la cual entrenan, se cuidan, van a afrontar los partidos, me parece que es fundamental y es la resultante y la explicación de por qué todavía estamos a un nivel alto de competencia. Carlos, te hago la misma pregunta, Carlos. ¿A quién ves como amenaza de Argentina en América? Definitivamente a Canadá. Estoy de acuerdo con Juan Carlos en cuanto a lo de ¿Sí? Canadá, no hay duda alguna. O sea, ellos, aparte de que tienen ese talento grande, han estado trabajando muy bien ya por una década. O sea, en Canadá el basquetbol, cuando por ejemplo yo fui al Mundial del 84 en Toronto, el basquetbol es un deporte terciario, por no decir, o sea, luego del hockey podía haber otra cantidad de deportes antes del basquetbol. Y obviamente llegó la franquicia de NBA, que eso tuvo mucho que ver. Muchos inmigrantes que vinieron de las islas, especialmente jugadores de raza negra, que adoptaron inmediatamente el baloncesto como su deporte preferido. Y, qué sé yo, 15, 20 años más tarde estamos viendo que hay un talento increíble, que es el país con más jugadores en la NBA luego de Estados Unidos. Y de hecho, si hicieran hoy día un tryout para hacer una selección de 12 jugadores, se quedarían fuera jugadores que están en la NBA. Claro. Así de talentoso es ese banco que tienen en este momento. Así que me parece que sin lugar a dudas debería ser Canadá. Me parece que México tiene la materia prima para hacer mejor de lo que han hecho últimamente, aunque tuvieron la oportunidad de ir a un mundial, pero tienen mucho talento y es un país grande, también con acceso directo a los Estados Unidos, con muchos jugadores desarrollados en Estados Unidos. Me parece que República Dominicana por lo mismo, y Puerto Rico, que obviamente siempre se la ingenia por la cantidad de paisanos que tenemos en los Estados Unidos y que se desarrollan en ese básquet, pero que luego hay que tratar de llevarlos a jugar un básquet FIBA, lo cual no siempre es fácil. Pero por mucho pienso que debe ser Canadá el rival más importante para Argentina de aquí en adelante. No. Juan Carlos, dijiste que no te imaginabas que Argentina iba a tener la performance que tuvo en el Mundial. Creemos que nadie, no sos el único, sino que el más optimista era Scola, que los convenció que iban a llegar a semifinales, y después en un momento dijo, se me fue la mano. Gracias a Dios. Te llevo unos cuantos años para atrás, y te pregunto, primero, ¿pensabas que podíamos llegar a la final del Mundial de Indianápolis? Segundo, cuando perdimos la final de Indianápolis, ¿se te cruzó? Te soy sincero, lo que a mí se me cruzó por la cabeza, nunca más vamos a tener la oportunidad de ser número 1 del mundo. Y a los 2 años fuimos campeones olímpicos. ¿Tuviste esas sensaciones? Totalmente. Y te digo más, si me das a elegir entre el nivel de juego de un equipo y otro, me quedo con el de Indianápolis. El de Indianápolis me parece que era hasta más rico. Lo que pasa es que ese sacudón que tuvo con esa final perdida y de la manera que se perdió por sobre todas las cosas, le dio un nivel de maduración en 2 años que lo capitalizaron muy bien para luego desarrollar los Juegos Olímpicos y ganar la medalla de oro. Pero lo que vos decís es cierto. Cuando llegamos a la final, imprevista si se quiere, porque al cruzarte ya con el Dream Team en Estados Unidos, ¿qué pensabas? Listo, ya está, hasta acá llegamos.
y Argentina le derribó el invicto al Dream Team de 50 partidos en ese momento, en ese torneo. Entonces, ya a partir de allí el equipo empezó a hacerse mucho más fuerte, mucho más sólido y demás. Al perder esa final, esa tarde de domingo, me acuerdo, contra Yugoslavia, yo dije, pensar que yo la del 50 no había nacido. Sé por referencias, por haber leído, por haber visto algunas imágenes de la Noche de las Antorchas, por haber tenido el parquet en la cancha de Estudiantes acá, que se trajo, la del Luna Park del año 67, y no puedo ver un equipo campeón de Argentina, porque si perdimos este partido, ¿cuándo? Y sin embargo, 2 años después tuvimos la revancha. Pero Loro, no sé si vos coincidís o coinciden todos, que también, y vuelvo a lo que dije anteriormente, a veces vos tenés que ligar un poco. Nosotros en Atenas tuvimos la fortuna, si se quiere, de agarrar a un Estados Unidos que venía medio a los tropezones, porque no estaba haciendo una buena campaña, igual que nosotros, que perdimos 2 partidos en la fase previa, porque perdimos con Italia y perdimos muy bien con España, porque España nos ganó de manera, no nos dejó, nos sacó de la cancha directamente. Le gana Estados Unidos a España, que pierde su único partido y se va del torneo, queda eliminado. Y me dio la sensación como que Estados Unidos, no sé si se dio por hecho, pero pensó, bien Argentina, ya nos ganó una vez, no nos va a ganar de vuelta, nos ganó en casa, nos había ganado previamente el año anterior, y yo creo que esa cierta suficiencia que tuvo, Argentina lo aprovechó. Y después, vos fijate el recorrido, ¿quién hubiese imaginado que se iba a dar una final con un equipo al cual vos enfrentaste antes? Y encima el equipo te ganó. Entonces ya Argentina, que era de por sí un equipo que se retroalimentaba y se realimentaba con tragos amargos, bebió el veneno, lo digirió y afrontó esa final con un carácter. Acuérdense que no estuvo Berto en esa final, ¿eh? Sí. Tuvimos a Berto, que lo fracturaron en el partido de las semifinales. Y así todo el equipo siempre tenía un plus para dar. Pero creo que, más allá de lo que fue el doble de Ginóbili en el primer partido, que le ganamos a Yugoslavia y que fue un poco una revancha de lo ocurrido 2 años antes, honestamente, como se iba dando el torneo, ni por asomo parecía que Argentina podía llegar a llegar a la final. Ahora, a diferencia de lo que fue China, para mí ese día Argentina era banca. Yo era consciente uno que Argentina, por más que había perdido con Italia previamente, ese partido no se le escapaba. Como que en China uno tenía una sensación distinta, porque sabía que ese no era el rival era el otro, que estuvo a 3 o 4 segundos de poder llegar a la final. Pero bueno, son situaciones que se van dando, son torneos muy dinámicos, un torneo donde por ahí no tenés mañana, donde tropezaste inesperadamente, te fuiste por otro camino y te alteró todo el recorrido. Pero si me das a elegir, Loro, no sé si ustedes coinciden, para mí el equipo de Indianápolis jugó un básquetbol increíble. Juan Carlos, hablaste al principio que Golden State cambió el paradigma de jugar al básquet. La pregunta es, ¿por qué? Y si estás de acuerdo con el small ball. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta a vos y a los entrenadores que estén aquí. Ustedes, cuando entrenan a los que se inician, a los pibes, ¿cuáles son los palotes, los primeros palotes que le enseñan a los chicos? ¿Qué es? Pasarse la pelota, el pase de pecho, ¿no? Fundamentalmente el básquet es un juego de conjunto, juegan los 5. Golden State pasa la mitad de la cancha, Curry la tira. ¿O no, Carlos? ¿No es así? No tiene un básquetbol de ese tipo, pasar la mitad de la cancha y pum, pasar la mitad de la cancha y pum, los triples cada vez más lejos, partido de 130, 140 puntos. Entonces, por eso digo que es un poco un cambio que uno ha visto en la NBA y un cambio que ahora lo está desarrollando la liga nuestra, Bahía Básquet. ¿Y Houston? Y ahora Houston, que ha resignado, como vos bien dijiste, ha resignado los jugadores de mayor talla para equilibrarlo. Pocha, yo soy de la vieja línea, de la vieja guardia. Yo todavía estoy con las verga o con las Pampero tenis y dame uno que juegue la llave. O de volante, como juega de volante. Juan Carlos, sí. Para tu tranquilidad, nosotros hemos hecho esta pregunta a los grandes entrenadores que han pasado y todos quieren un pivot dominante.
sea, dame 5 como Golden State, entonces no hay problema. De 2 metros 3, 2 metros 8, 2 metros 12, que todos tienen de 3 puntos, que todos sean atléticos. Entonces sí. Pero hay un solo Golden State de ese estilo. Es que tenés que tener los intérpretes, hay que tener todos los actores principales para desarrollar una idea de ese tipo. Si vos no lo pero tenés, Juan Carlos, se lo preguntamos a Pesic, que tiene a Tomic. Se lo preguntamos a Scariolo, que tiene a Gasol. Entonces no podés jugar en small ball con esa gente. Ahora, no. si vos se lo preguntaras a Steve Kerr, te va a decir sí. Y si vos serías entrenador de Golden State, jugarías eso también. Sí, o como hizo D'Antoni ahora, que empezó a relegar a los jugadores más altos para hacer en medio de la competición. Bueno, ahora con este tema de la pandemia, por ahí no sé cómo habrá hecho o cómo hará para desarrollarlo en la parte final de la NBA, si es que la NBA se reactiva, ¿no? Como dicen. Carlos, ¿qué se sabe? Supuestamente hay planes para comenzar a finales de julio, quizás tercera o cuarta semana de julio, con una pretemporada que comience a principios de julio y casi seguro en las instalaciones de Disney World of Sports aquí en Orlando. O sea, Carlito, te va a quedar a la vuelta de tu casa. Así es. Qué problema era trabajar a Disney, ¿no? Pero por eso lo van a hacer ahí, porque vive Carlos Morales en Orlando. ¿Vos te pensás que es por otra cosa? Logro, eso sí que es ser periodista. Mirá vos, vivís en Orlando, trabajás en Orlando y estás a Disney. Viene el ratón Mickey, te sirve la Coca-Cola, viene el Pato Donald. Es genial. Es un privilegiado, Carlito. No, hombre. Así que, bien. Quería ver a ver si hay alguna pregunta, que le podemos abrir el micrófono. ¿Alguno? De México te quieren preguntar algo. Palmita. Bueno, nada, muchas gracias. La verdad es increíble todo el conocimiento y las cosas importantes que se ve que tienes. Agradeciendo todo eso, toda esa historia que necesitamos saber, necesitamos entender para resurgir, ¿no? Como lo dice Carlos, México tiene mucho potencial. Esperamos estar unidos para poderlo sacar adelante. Y ya vimos que la unión que tienen ustedes como entrenadores es fundamental para el desarrollo del básquetbol en su país. Esperemos que en México también se logre hacer eso desde las bases. Agradeciéndote, más que nada agradecer todo lo que han hecho ustedes, y ahora sí que el invitado de primer nivel que nos pusieron, es agradecerte muchísimo todo tu conocimiento. Gracias. Palmita. Bueno, muchas gracias, Palmita. ¿Me dejás puesto un instante que comente algo justamente a lo que... Sí, pero te quiero dar el disparador, así después seguimos. Palmita es muy amigo de un mexicano que yo le tengo que hacer así porque lo vi jugar, yo era muy chico y vos también lo viste jugar. El canastero Guerrero. Correcto, el canastero Arturo Guerrero. Habla. Si lo habremos visto acá en Bahía, el canastero, qué mano tenía ese Cristiano, mamita mía. Acá hemos tenido la fortuna de ver jugadores, qué sé yo, acá vimos a Bravender, a Ruland, a Corbalán, hemos visto cada nene jugando acá, pero el canastero cuando venía con la selección de México, no, sencillamente impresionante. Sí, pero yo le quería decir a Palmita, a propósito de lo que él dice, que acá una de las bases por las cuales uno entiende el por qué se llegó donde se llegó y todavía se mantiene, es porque tanto entrenadores como jugadores tienen una virtud, que dejan de costado los egos. Vos fíjate que en la selección argentina trabajaron juntos Mañano, Lamas, Sergio Hernández, se llevan bárbaro entre ellos. Uno fue asistente de uno, el otro fue asistente del otro. Lamas lo llevó a Sergio Hernández de asistente, Hernández lo llevó al otro en otro torneo. Y los jugadores lo mismo, porque vos fíjate que llegaban a un entrenamiento, estos animales que venían de ser campeones olímpicos y campeones en la NBA, se juntaban en un entrenamiento, yo me imagino lo que sería ese vestuario. Los egos pegarían contra las paredes y se romperían en 1000 pedazos, bueno, y ellos no dejaban de costado. Dicho por ellos mismos. Entonces, vos muchas veces
tratar de encontrar una explicación, más allá de las cualidades naturales, deportivas de cada uno. Eso es fundamental también. En un juego colectivo como es este, que los entrenadores bajen una línea de respeto entre ellos, por sobre todas las cosas, que uno no quiera pisar al otro, que uno no traicione al otro, que estén unidos, mancomunados, conectados, permanentemente atentos a todo lo que evoluciona y de qué manera poder adaptarlo, y que los jugadores hagan lo mismo, esa resultante es explosiva, es justamente en beneficio y muy positiva. Cuando se da una situación adversa o distinta, ya sea en el staff de entrenadores o en el grupo de jugadores, sonaste. Las patas tienen que funcionar. Y si encima el dirigente es inteligente, no se mete y deja actuar a cada uno en su función específica, mejor aún. Entonces es un poco una explicación de este momento y fundamentalmente del momento tan dulce que vivió Argentina con su selección de básquet. Te hago una pregunta, antes de darle el micrófono a un colega tuyo, Juan Carlos, venezolano, José Gregorio Rojas. Primero te hago una pregunta un poco picante. ¿Tenés conocimiento? No te voy a pedir que des nombre, pero simplemente si tenés conocimiento que haya habido en todo este proceso de 15 años jugadores que no interpretaron ese rol de generosidad y que el mismo equipo lo rechazó. ¿Es sí o no? Nada más, No, yo lo que recuerdo son casos de jugadores que se dieron cuenta que no les daba el piné. Spiel, por ejemplo, en la previa de Indianápolis. Spiel se fue solo. Spiel venía de ser el jugador franquicia, el jugador ideal, específico en las eras de Vecchio, era el jugador determinante. Y en la previa para Indianápolis 2001, o sea, en la preparación del 2001 para el 2002, se vino, creo, no sé si fue en Gualeguaychú o en Gualeguay, que estaba entrenando el equipo, y dijo, me pasan por arriba, son aviones, me pasan por arriba directamente, doy un paso al costado. Y no sé si el otro no fue Gianella, Nico Gianella, que también se bajó en la previa de Atenas 2004. Y bueno, no, ese torneo estuvo a punto de bajarse. Eso sería por motu propio. Generoso, ¿Vos decís digamos, ¿no? que el grupo lo haya apartado? No recuerdo, la verdad no recuerdo, no sé si habrá habido alguno, yo no recuerdo que el grupo haya apartado a alguien. En este grupo al menos no recuerdo. Bueno, José Gregorio Rojas, periodista venezolano. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por la oportunidad de estar acá en este importante chat. Mi pregunta es la siguiente. En Venezuela, al igual como lo hablabas tú de la selección argentina que tiene que renovarse de lo que fue aquella generación argentina dorada, también se habla acá en Venezuela de una especie de reestructuración de esa selección venezolana que ganó varios torneos. Se habla básicamente porque ya no está Greivis Vázquez. Además de Greivis, también hay jugadores que han empezado a llegar a cierta edad importante y se cree que se tiene que renovar. Pero ¿cuáles son los procesos adecuados? Porque siempre se habla de darle la oportunidad quizás a los jóvenes talentos venezolanos, que muchos juegan en las universidades estadounidenses, pero no se hace realmente. Se sigue viendo a los mismos jugadores como Luis Betelmín, como los hermanos Vargas, que entendemos la importancia que tienen y que entendemos que siguen representando a la selección de Venezuela. Pero ¿cuál sería, en tu opinión, esa reestructuración correcta de un equipo de la selección nacional? Para mi gusto, el primer contacto es que justamente esos jugadores que vienen de atrás puedan tener relación con esos jugadores veteranos, para que baje justamente el compromiso y la función didáctica. Ejemplo, yo te doy un ejemplo. Campazzo, Londres 2002. Campazzo, en ese momento, físicamente, era un jugador que uno decía, y a nivel internacional no sé, yo creo que le va a costar. La adaptación que hizo el grupo y la docencia que le bajaron, lo hizo cambiar hasta desde el punto de vista estético, no solamente basquetbolístico, estético. Entonces, ese primer contacto que un jugador joven como Campazzo tuvo con ese grupo ya consolidado, exitoso y demás, lo fue moldeando y lo fue cambiando, porque va a ser heredero, seguramente. Prigioni fue a Japón 2006 como base suplente de Pepe Sánchez, recién retirado Montequia. Prigioni no podía jugar en Japón, admitido por él mismo. Pepe Sánchez, para mi gusto, en ese torneo fue el jugador más parejo que tuvo Argentina, el más regular de todos en ese torneo, si uno hace un balance. Y Prigioni casi no tenía minutos en cancha. Y después Prigioni se adueñó de la base del equipo.
Entonces, tiene que ser un proceso gradual, tiene que haber un contacto muy, muy específico con los jugadores notorios, más allá del cuerpo técnico, que obviamente le va a volcar sus conocimientos y demás. Y después tiene que haber coincidencias con las camadas. Yo soy un acérrimo defensor y subrayo siempre las camadas. Los jugadores se tienen que agrupar, cada uno en un rol específico, en una determinada función. Y ahí empieza a generarse. Argentina tuvo, en esta época de dorada, todos los puestos bien cubiertos, con jugadores muy talentosos y jugadores de rol. Y que cada uno interpretó cuál era su función sin pasarse de la raya, sin excederse en el límite. Bueno, todos los que vienen de atrás lo tienen que conocer eso, pero lo tienen que experimentar. Entonces es básico que los Betelmí, los Cubillán, todos los jugadores ya otoñales que tiene Venezuela, bajen ese mensaje. Si no, va a ser muy difícil. Y después, claro, tratar de congeniar la partida de unos con la llegada de otros. No es fácil el proceso, ¿eh? No es sencillo, porque incumbe a todos, no solamente los entrenadores, que son los que tienen que darle por ahí el don distinto o el salto de calidad o el momento justo y preciso para decir sí o no, están o no en condiciones. Y después estará en el jugador que viene de atrás saber si está a la altura, porque por allí no pase de un deseo. Es muy difícil a veces para un jugador que viene de atrás decir quiero superar a o quiero estar a la altura de. No siempre por ahí lo va a lograr, pero quizá de otra manera o cumpliendo otro rol puede llegar a ser importante. Yo creo que el contacto, la visualización, la experimentación es determinante. No sé qué opina Carlos, que bueno, fue entrenador de selección y estuvo en procesos de recambio, que Puerto Rico lo ha tenido. No sé si coincide o puede agregar algo, me parece que puede ser un aporte valioso. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la parte que quizás subestimamos un poco es que cuando se vaya a hacer esa transición en la que jugadores jóvenes con potencial entran a sustituir a jugadores que ya van de salida, los veteranos que queden acepten a esos jóvenes que vienen en la transición. Yo creo que eso es importante y que ese es un gran logro que ha conseguido Argentina. O sea, que esos jugadores no tengan un recelo porque vean el que viene a sustituirme, el que viene a sacarme. Yo creo que a veces nos hemos encontrado con ese jugador que el ego no le da para ir echándose un poco hacia el costado y dejando entrar al joven, a la misma vez que potencias a ese joven porque le das toda, le hablas, estás con él, le muestras el camino. Yo creo que esa es una parte bien importante de ser un veterano en selección, porque piensas en la continuidad y en el bienestar del país por encima del propio. Y eso no es tan fácil. Exactamente. Y agrego algo más, Carlos. El caso de Escola, por ejemplo, y lo que significa Escola, que no solamente tiene la cinta virtual de capitán, ¿no? Escola, en algún momento, cuando vio que en un puesto similar o parecido al de él, aparecía una figura como Luis Delía, le pagó el pasaje y se lo llevó a Estados Unidos a su casa a entrenar. Y en el proceso pre-China, él buscó al hijo Hugo Sánchez, a Mariano, sabiendo que quería agregarle algo más a su juego, se encerró en su campo de Castelli para trabajar lo que él necesitaba a su criterio para mejorar, y se lo llevó a Cáfaro, otro jugador en proyección. O sea, ese mensaje que resalta Carlos, me parece que es fundamental que los grandes y los veteranos, primero, estén dispuestos a cumplirlo, y después que sepan cumplirlo. Y después que el que viene de atrás quiera aceptarlo y obviamente pueda mamarlo, incorporarlo y el día de mañana poder desarrollarlo. Por eso yo creo que esas transiciones siempre tienen que estar unidas. Con cabos sueltos se va a hacer muy dificultoso. Ahora, si todos estos chicos que vienen empujando de abajo tienen esa conexión, esa posibilidad de poder apoyarse y ponerse al lado del jugador veterano, y este jugador veterano es predispuesto, yo creo que eso tranquilamente puede hacer prolongar a un determinado equipo o a una determinada selección su vigencia en el tiempo. Completamente. ¿Puedo una pregunta? Bueno, un comentario. O sea, nosotros, fíjate, en México, del 89 al 2003, tuvimos esa transición. Es cuando me toca llegar de joven junto con Arturo Montes,
Tavo Robles, Luis Manuel López, Óscar Castellanos, llegamos a una selección nacional con José Luis Arroyos, Arturo Sánchez, Polo Torres, Antonio Reyes. Esa transición y esa unión de veteranos con jóvenes fue cuando México empieza a hacer cosas muy importantes. Aquí lo triste es que vimos esa realidad tan positiva, pero después ya se empezó a alejar. Y después de nosotros nos tocaba, imagínate, Horacio Llamas, Nájera, Ávila, Zúñiga, o sea, otra generación que pudo haber sido esa generación dorada para México. Desafortunadamente no los dejaron embonar. En el 2002, que jugamos contra Argentina en el Palacio de los Deportes, se formó una selección nacional de México que le ganamos a Argentina y jamás volvimos a estar juntos como selección nacional. O sea, imagínate la tristeza de que no hay la unión. O sea, teniendo todas las armas para poderlo hacer, en México no supimos comprender o no nos alcanzó la visión de que íbamos por muy buenos pasos y lo dejamos de hacer. Y tristemente se perdieron muchísimas cosas porque la pasión y el amor que les puedes enseñar como jugador veterano a los jóvenes es fundamental para pasar al siguiente nivel. El amor por tu país y portar la playera se tiene que enseñar con hechos, no tan solo con palabras. Está muy bien. Y Pocha, ¿me dejás agregar una pequeña cosita? Y volvemos al comienzo de la charla. Y acá quiero meterme, y si me dejan por una pequeña cocarda. El rol del periodismo con la selección argentina de básquet fue clave. ¿Por qué digo esto? Y no me quiero diferenciar con otros deportes. Ustedes saben muy bien que cuando se hace una cobertura de una determinada selección, muchas veces se pone en el tapete porque hay otros deportes que tienen una mayor difusión, una mayor penetración, una mayor llegada. Hay veces que empiezan las encuestas, si uno es mejor que el otro, si aquel rinde más que el otro, si llegar a una final y perderla es lo mismo, si jugar 3 finales pero no ganarlas es un fracaso y demás. Me parece que también el periodismo argentino acompañó mucho este proceso. Y esa manera de comportarse que tuvieron los entrenadores, que por más que, porque la verdad es una cosita así chiquitita el hecho de que por allí uno no pueda acceder a una práctica, pero por lo general siempre fueron entrenadores abiertos, de no ocultar nada. Hablo tanto de Vecchio como de Mañano, como de Sergio, como de Juvenal, de cualquiera de los 4. Y que además, insisto, esa retroalimentación, esa mancomunión entre ellos fue clave y decisiva. Pero fueron entrenadores que también se mantuvieron abiertos. Es cierto, por ahí el deporte nuestro es un poco más cerrado, no es tan grandilocuente y no tiene tanta difusión. Fíjense ustedes, no sé si recuerdan, los días previos a la final Argentina-España en China, que se hablaba de la selección argentina de básquet, no solamente en programas deportivos, programas de espectáculo, de farándula, de noticieros y demás, se hicieron eco de una campaña y ya se decía, si Argentina pierde con España no es fracaso. Y siempre cuando la selección argentina de fútbol perdía una final, es fracaso. O sea, me parece que también por ese lado hay que entender a veces para qué lado van unos y para qué lado van otros. Y me parece que en ese aspecto el básquetbol también tiene ese pequeño, humilde empujoncito y apoyo por parte de la prensa argentina. Juan Carlos, para terminar, ¿cómo ves las nuevas autoridades de la Confederación Argentina de Básquet? Arrancaron bien. Arrancaron manteniendo un proceso, respetando los lineamientos que ya se habían establecido, que se habían pautado. Yo honestamente pensé que la manera que se estaba dando la previa de la elección frustrada iba a generar discordia, y es justamente lo que no queremos por lo que estábamos hablando recién, porque tiene que funcionar perfectamente las patas. Susbieles llegó donde llegó, visiblemente apoyado por este grupo de jugadores liderados por Escola y apoyados por el resto. Entonces el temor mío era, Susbieles se va, pierde la elección, otra vez volvemos a lo mismo, a generar antinomia, divisiones. Bueno, me parece que de la manera que se dio, el hecho de que Susbieles se autoexcluyó de un proceso eleccionario y que no quedó otra alternativa que llegar a las nuevas autoridades, primero una especie de tanteo. Si bien es cierto, estamos dando los primeros pasos, ¿no?
Pero me parece que hasta ahora se está manejando con mucha cautela y respetando los pasos. Vamos a ver ahora el proceso post Juegos Olímpicos. Si ahí por ahí se genera alguna decisión que puede llegar a generar algún problema. Pero hasta ahora, y yo por lo general suelo ser optimista, lo veo en un proceso que inició bien y que espero permanezca en el tiempo y perdure de la mejor manera. Para agregar un dato nada más anecdótico, ayer me enteré, Venezuela tiene un chico de 15, 16 años de 2 metros 15. Está jugando en el Club Arquitectura de Buenos Aires. A seguirlo porque se llama Medina de apellido Medina. 2 metros 15. No se lo recomendés a Houston. No se lo recomendés a Anthony para Houston. Claro. Bueno, chicos, además está decir que estaríamos hasta mañana hablando porque es apasionante y además disfrutar de Juan Carlos, que es una Biblia. Si quieren preguntarle cualquier cosa que pasó en 1812 de básquet, lo vas a ver. Así que gracias, Juan Carlos, por esta hora y media que estuvimos. Gracias a todos ustedes. Mañana, recuerden, va a estar un tema que para mí es apasionante, que es la psicología deportiva, con Germán Diorio, que es un fenómeno en esto. El día viernes va a estar J. Cuspinera, un entrenador muy importante del básquet español. Y el día sábado cierra la semana un tal Juan Ignacio Pepe Sánchez. Así que, bueno, muchísimas gracias. Loro y Carlos, salúdenlo a Juan Carlos y me despido. Bueno, yo agradecerle a Juan Carlos, la verdad que pasamos por el 85, 92, 94, 2000, 2001, 2002, y terminamos en China, y no habló de los Juegos Olímpicos de Tokio porque lamentablemente no, creo que dijo algo, pero ya todavía la pandemia no lo dejó, si no también hubiéramos hablado de Tokio. Me parece que la mejor forma la mejor forma de cerrar y de agradecerle a Juan Carlos el tiempo que nos dedicó es que lo despida con una pregunta, el número 1, ¿no? Otra pregunta, se me acabaron las preguntas ya. Bueno, una pregunta, una caricia, todas tus cosas son... Solamente darle mi agradecimiento nuevamente por la charla que nos dio de hora y media. Yo entré un poquito tarde porque tenía otro compromiso, pero en la parte que vi y que escuché la disfruté al máximo, así que Juan Carlos, como siempre, tienes mi aprecio, mi estima, mi respeto. Creo que eres un gran periodista y que sin haber sido entrenador, eres un gran analista de lo que pasa dentro de la cancha. Eso no es fácil. A mí, que soy entrenador, se me ha hecho difícil. Imagínate que sin entrenar pueda estar viendo todo lo que hacen los distintos coaches y por qué lo hacen, y las situaciones de juego que se dan y cómo las describes. Te admiro mucho, así que para mí ha sido un privilegio compartir esta hora y media contigo. Me estoy poniendo más colorado que la camisa, porque que venga de semejante eminencia, un mimo de ese tipo es realmente fantástico. Y quiero mencionar un par de cosas antes del cierre, si me permiten. Con Coach y con Álvaro hemos estado y disfrutado, más allá de lo que son las transmisiones deportivas, esas cenas inolvidables en Detroit, en San Antonio, en Cleveland, porque realmente que ellos dos, que a nivel mundial son considerados la pareja del básquetbol, a nivel representativo de lo que es el periodismo en sí, te abran la posibilidad de sentarte contigo, de hacer una sobremesa como la que hacen ellos, no ocurre habitualmente. La sencillez, la humildad, el respeto, así que, y ni hablar de las cualidades profesionales. Así que, Coach, un abrazo enorme a la distancia. Y quiero mencionar algo del Loro también, porque a veces no es fácil en algunos momentos, lo era por allí épocas anteriores cuando la liga estaba en un proceso evolutivo y dando los primeros pasos, algunas canchas se tornaban difíciles. Y una vez fuimos a transmitir a Villa Ramallo, a su Belgrano, en un partido frente a Boca, un partido que Boca que dirigía Néstor García lo dirigía y lo ganó, pero con una claridad absoluta, y tuvimos alguna dificultad, y el Loro vino del vestuario, que me imagino aparte había perdido el partido y cómo estaría,
y sacaba gente, hizo una barrera, nos protegió, se insultó con sus hinchas, se puso, que no muchos hacen y no todos a veces lo realizan. Así que Lolo, te lo quería agradecer también, ya pasó un tiempo de esto, pero muchas veces es difícil, ¿no? Darle o enfrentar a gente con la cual vos tenés que convivir permanentemente, porque al día siguiente lo veías en el club, a todos esos mismos que nos estaban en cierta medida enjuiciando o reprochando algunas situaciones. Así que te lo quería agradecer porque son... Vos le das manija y ahora sabés qué, ¿no? Es la verdad, es la verdad. Son actitudes de persona que hay que subrayarlas y hay que resaltar. La verdad, honestamente, yo tengo muy poca memoria, el otro día hablamos de eso y yo la verdad que no tengo mucha memoria de esas cosas, pero me parece que es lo que debemos hacer todos, porque fue tremenda esa noche. Cuando ganás, cuando perdés, no tiene la culpa ni el periodista, ni el entrenador rival, ni los jugadores. Si te toca, te toca. Lo que pasa es que lamentablemente a veces decimos por suerte, tenemos gente con tanta pasión, pero a veces es lamentable, pero bueno, es contra lo que tenemos que luchar. Y déjame que cierro yo ahora con una pequeña anécdota que lo pinta tal como dijo Juan Carlos recién, que lo pinta Carlos. En algún momento yo, conociéndolo mucho menos que quizás ahora, le dije que mi asistente de ese momento, que era Pablito Favarel, que es asistente ahora de la selección de Venezuela, quería ir a ver las finales de la NBA, compartir. Bueno, Carlos y Álvaro lo invitaron, lo hicieron pasar. Yo creo que un día que Pablo no se lo va a olvidar nunca en su vida y que está eternamente agradecido. Y ellos a lo mejor lo hicieron como una cosa más, pero no se dan cuenta lo que provocan en la gente. Entonces, me parece que esa humildad, tomándolo a Carlos Morales periodista, ¿sí? Porque estamos hablando con un periodista, me parece que es digna de destacar, sobre todo por lo que dijiste, Juan Carlos, que o sea, no es que hizo una excepción con Juan Carlos Meschini, sino que son grandes y por eso hacen lo que hacen. Así que me parece que... Son así. Parece que para terminar y que nos vayamos todos contentos con la charla de Juan Carlos, que fue maravillosa, y con las actitudes que tiene el Tigre. Ya está bautizado. El Tigre. En cualquier momento aparece como la mascota de Libertad. Claro. Juan Carlos, me sentí muy a gusto, sí. Juan Carlos, el otro día le decimos, a ver, hay un pibe, y agarró el micrófono y lo soy yo. Buenísimo. Le quedó buenísimo. El pibe. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me sentí muy a gusto, me sentí muy cómodo y la verdad, a quienes conozco, lo veo a Raulito Bianco ahí también, le mando un saludo grande, Teresa Arroyo, alguna transmisión hemos hecho. Con Raulito Bianco coincidimos en Toronto 94. Que trabajó con nosotros en la transmisión de LU2 en el Campeonato Mundial. Toronto y Hamilton. ¿Te acordás, Raulito? Sí, Juan Carlos, buenas tardes primero. Un placer y con el Conde, que habremos... Con el Conde, con el recordado Conde, con el mismo apellido que el señor Pablo. Exacto, sí. La verdad que unos momentos espectaculares con dos profesionales de primera y bueno, y la amistad que uno logra a lo largo de los años, ¿no? Así que muchas gracias. Muy bueno. No, al contrario, me sentí muy a gusto y muy cómodo, realmente. Muchas gracias. Bueno, hasta mañana, chicos. A las 15. Nos vemos mañana. Muchas gracias Chao, a todos. Hasta mañana.